La 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 la. Juan Raúl, teniendo tu origen en una familia de estirpe tan política, tan politizada, ¿cuándo recordás tú tu inicio como militante? Bueno, yo creo que hay una fecha muy emblemática, pero también a mí me resulta muy difícil pensar mi vida fuera de la política, porque la vida familiar de niño era una vida cargada de política, ¿no? Claro, Hace poco mi madre encontró un versito que yo había escrito a los 8, 9 años, o quizás menos, sobre cada uno de los personajes de la familia. Y en todos ellos aparece la política, ¿no? Y lo más interesante, mamá es una encontradora de documentos increíble, tiene un archivo impresionante. Cuando algún periodista me dice, no sabe, ¿te acordás de aquel episodio? Le pregunto a la vieja. ¿Se va a acordar o va a tener guardado algo? Va a tener guardado, me va a esperar la vez siguiente que la vea con el papelito. 94 años tiene. 90. Y me mostró, tiene en realidad con un cuadrito, mi primer dibujo. ¿Sí? Todos los padres guardan el primer dibujo del nene, ¿no? Que a veces es un barco de guerra, a veces una casita con un árbol. Claro. El mío es el Parlamento. Te lo tendría que mostrar, es decir, hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para darse cuenta que es el Parlamento. Me parece incluso, ahora cuando asumió la nueva legislatura, yo estaba sentado al lado de la doctora Guiance y mira el retrato ese enorme que hay arriba de la presidencia de la Cámara de Diputados y me dice, ¿ese qué episodio histórico será? La Batalla de las Piedras. Me dice, ¿estás seguro? Estoy totalmente seguro, le digo, lo dibujé a los 7 años, ¿no? Quiere decir que mi vida siempre estuvo marcado. Yo de muy pequeño le pedí a mi madre que me llevara a las barras a ver. Y claro, eso me marcó mucho, porque además era una época donde quienes estaban, sin desmerecer a nadie, como dicen afuera, titanes, ¿no? Sí, claro. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, legisladores, el lenguaje corporal, algunas expresiones típicas de la época de Arismendi joven, ¿no? Que a veces se la comento a gente de su generación y que quedan azorados porque no les cierra la edad mía con recordarme esos episodios, claro. Que yo quedé muy chico. Pero en las elecciones del año 66, donde está ahora el restaurante, no es propaganda gratis, donde está ahora el restaurante Dackel en Carrasco, se inauguraba ese edificio, que fue el primer departamento muy bajo en Carrasco, y ese espacio donde ahora está el restaurante estaba libre. Entonces un día me llevan, yo tenía 13 años recién cumplidos, me llevan y me encuentro que estaba todo pintado, en la época que el candidato del Partido Nacional era el doctor Gallinal Heber, y decía Club Amigos de Juan Raúl Ferreira. Se ve que era un local que le sobraba y dicen, bueno, vamos a dárselo a este gurí. Tenía 13 años. Y yo creo que ese fue el inicio de la militancia práctica, digamos, ¿no? Incluso mamá cuenta, yo no me di cuenta en el momento, el horror que le dio mi padre cuando yo quise organizar un acto para inaugurarlo. Y bueno, fue un muy buen acto. Fue muy buen acto. Mi viejo me trató de convencer que las cosas no se hacían así, que había que esperar, pero la cosa que hicimos una caravana y un muy buen acto, etc. Después, cuando a los 17 años, es una pregunta que yo recién estoy empezando a contestarme por qué fue así. Pero a los 17 años en preparatorios, mi viejo agarró la costumbre, a veces para cosas gratas, pero sobre todo para cosas ingratas. Es una pregunta que yo me empecé a formular, a mí me parecía natural, empecé a formular ahora medio de viejo, que ya tengo 62. Me levantaba de preparatorios, me sacaba de clase, los padres en general empujan para que los hijos no falten a clase.
con la benevolencia infinita del padre Aguerre, que era el director del seminario donde yo hacía preparatorios, me sacaba de clase y me hacía acompañarlo en algunos momentos claves. Por ejemplo, el día que asesinan a los 8 comunistas en la 20 sección. ¿Tu padre te saca para que lo acompañe, para ir con él? Para mí fue un momento durísimo, además. Yo nunca había visto un muerto, pero ver pilas de cadáveres y un hombre sobreviviendo, no existían los celulares, las emergencias móviles. Claro, claro. Con quien me encontré el año pasado, sobrevivió, ¿no? No quiero emocionarme con algunos cuentos, pero guardaba la bufanda con que yo lo abrigué en ese momento y Bueno, el año pasado hubo una conmemoración muy especial a la que fue el arzobispo, fue una cantidad de gente de distintos sectores sociales en conmemoración de un hecho que trasciende el partido al que pertenecían las víctimas. Y me sacaba para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando los tupamaros devolvieron a Bardesio, después que le había confesado en cautiverio su complicidad y su participación en el Escuadrón de la Muerte, se daban esas situaciones que yo ahora más de viejo me pregunto si papá no se imaginaría que después vendrían tiempos muy difíciles y que de repente yo me tenía que preparar, porque él sabía que tenía una vocación de militancia muy clara. Pero yo diría que ahí, a partir de ahí, el centro de mi vida ha sido la acción pública. Pero mirá con lo que contás, Juan Raúl, yo me imaginé, tú decís, mi padre quizá me estaría preparando para momentos duros, que de algún modo ya estamos hablando del año 72, hay un clima muy, muy tenso en la sociedad, yo lo recuerdo de niño, pero por otro lado yo me puse a pensar si ese padre, que era Wilson Ferreira, no tendría ya en mente también la proyección por tus características de niño, o quizá por el propio afecto de un padre hacia un hijo, de si no estaría también preparando, alentando o fundamentando una vocación puede ser, política. Puede ser. La proyección como un legado, de algún modo también un legado. Puede ser, pero mira, yo te voy a contar una historia que yo me puse a pensar qué significaba hace menos de un año, ¿no? Y es del año 76. Ese día de la muerte de los 8 comunistas, Bordaberry Juan María Bordaberry era presidente, fue la única vez que lo citó y mi viejo me dice, vení conmigo. Fue una reunión tensa donde Bordaberry se limitó a informar los hechos. Mi viejo tenía un temperamento distinto, ¿no? Ahí, más allá de valoraciones políticas y todo, había una incompatibilidad de caracteres muy grande, ¿no? Porque termina la reunión y el viejo le dice, y, como diciendo, lo demás, ¿no? El presidente dice, el entonces presidente constitucional, dice, eso. Dice, bueno, me faltó tengo que darte una noticia horrible, me faltó qué tragedia más espantosa, me faltó el estado de angustia de la reunión, me faltó todo lo esencial, ¿no? Yo tenía 18 años recién cumpliditos. Y escuchando esa conversación. Privada, definitiva. Cuando salimos de Casa de Gobierno, existía el matutino Ahora, que nos saca una foto donde salimos los dos caminando con cara del momento que estamos viviendo. Es una foto hasta ese momento, por decirlo de alguna manera, una foto triste. Bueno, pasan los años, vienen los episodios trágicos de Buenos Aires, que yo nunca me imaginé que iba a tener que vivir una situación parecida. Yo tendría ahí 20 y pocos años, 21, 22. Y salimos juntos con un bolso con lo necesario, después de que retiraron los cuerpos de Michelini y Gutiérrez, y después de 4 días que cuando yo
me pongo a ver hasta mis anotaciones de ese día, para mí fueron como meses, ¿no? Fueron 3 días. Y bueno, de ahí estamos un periodo de tiempo sin hogar, es decir, yendo de una conferencia de prensa a otro, de una Amnistía Internacional, de la Comisión de Juristas en Ginebra, con un bolso, ¿no? Con lo esencial que habíamos sacado a las corridas, porque a las corridas no fuimos. Y cuando lo invitan a ir a Estados Unidos a declarar en el Congreso, en el Senado americano, y él ahí, bueno, después de eso tenemos que decidir, bueno, ¿dónde vivimos? ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿No? Y él decide irse a vivir a Londres. Yo creo que porque allí estaba la sede de Amnistía Internacional. Él, con esa especie de mezcla de humor negro, tragedia, y siempre le buscaba un lado, ¿no? Él decía que quería ir a Londres porque era el único lugar, en aquella época, que los policías no usaban revólver, ¿no? Y yo quiero ir a un país donde los policías no usen revólver. Bueno, en el aeropuerto, yo le digo, yo no me quiero ir. Yo me quedo en Estados Unidos. Tenía un número de teléfono de una persona a quien quiero mucho todavía, el reverendo Joe Weldridge, que director de una de las organizaciones en aquel momento más importantes de derechos humanos de Estados Unidos. La organización sigue siendo la más importante, pero en aquel momento él era el director. Era todo mi contacto en Estados Unidos. Y entonces yo de actitudes del viejo recuerdo 2 cosas muy raras que recién las vengo a interpretar sesentón. La primera es, saca de su bolso la foto de la hora. Es decir, yo ahí me entero, y no me llamó la atención, recién ahora, ahí me entero que esa foto triste, ¿no? Él llamó al diario y pidió que le mandaran una copia. Pero además la tuvo siempre consigo, porque si no es inexplicable que cuando salimos que la saque. Con lo esencial, abre el bolso, saca la foto, la dedica, la foto me ha acompañado y me sigue acompañando hasta el día de hoy, y pone, no hay camino difícil con un buen compañero, un abrazo de tu padre. Y así nos despedimos, ¿no? La foto triste se transforma en una foto esperanzadora, en una foto con fuerza, en una foto con emoción, y bueno, y hasta el día de hoy, te repito, está presidiendo mi escritorio, me toca actuar donde me toca actuar, allí va la foto conmigo. Y yo a veces pienso, ¿por qué se le ocurrió llamar al diario a pedir una foto triste? ¿Por qué anduvo con ella al hombro sin que yo supiera que la foto existía? ¿Por qué me la dio en el momento oportuno? Y esa capacidad increíble de en 2 renglones sí, transformar una foto de imagen casi que angustiante en una cosa que todavía yo hoy la leo y me da una fuerza impresionante, ¿no? Son cosas que me llama la atención que yo recién me pregunte. En aquel momento me pareció como una cosa normal, como muchísimas cosas de esos años que parecían normales y después uno les da una lectura con el paso del tiempo, con otra perspectiva, ¿no? Me encontré con algunos amigos que compartimos el exilio y empezamos a recordar con cierta nostalgia, con cierta emoción, y hasta extrañábamos un poco aquella época. Y en determinado momento dijimos, pero a ver, estamos hablando de una época trágica, donde lo que nos reunió y sin embargo era trágico, pero tenía un contenido de entrega, de mística, de solidaridad, de entusiasmo.